Muy amable, ¿eh? Al contrario, Daniel, muchas gracias a vos, que tengas buen día para tu audiencia. Bueno, yo quiero hacerlo, esto para intentar hacerlo más práctico. Este es un caso que en realidad es una acción de amparo en la cual usted había solicitado ha planteado una queja respecto de la remuneración en su momento como magistrado. A mí lo primero que me llama la atención, doctor, es el hecho de que usted realiza el planteo en el año 1989. Sí, exactamente. Primero, para que la audiencia entienda un poquito de qué se trata la cuestión, quiero decirles que yo estoy jubilado, pero estuve 36 años en la Administración de Justicia Provincial, 33 años como juez. A todos los correntinos, a todos los ciudadanos argentinos les digo que nosotros estamos protegidos y tutelados por un doble sistema de derechos: el derecho interno y el derecho internacional. El derecho interno es el que conocemos todos, nuestra Constitución Nacional y las leyes que se dictan en su consecuencia, incluyendo el bloque de constitucionalidad federal. Y el derecho internacional es el que está formado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, una Convención Interamericana de Derechos Humanos, demás tratados internacionales de derechos humanos, y que son aplicados por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros como ciudadanos tenemos la protección de nuestro derecho interno, y es ese al que tenemos que acudir, y ese derecho es el que tiene la obligación de satisfacer nuestras exigencias jurídicas. El derecho internacional es un derecho subsidiario, solamente se debe acudir a él cuando fracasa o cuando el derecho interno no da respuestas. Claro. Y por eso agradezco su invitación, porque yo vengo acá con mucha tristeza y con mucho dolor, porque tuve que acudir al sistema interamericano, porque el derecho interno, tanto en mi provincia como en mi país, no dieron respuesta oportuna a mi reclamo. No solamente no darle respuesta oportuna, porque la verdad, analizando su caso, y reitero el comienzo, ¿usted comenzó todo en 1989? Comenzó todo en 1989 y mi acción de amparo la inicié en el año 1990. ¿Y recién ahora terminó de dar toda respuesta? Fíjese qué triste que son 33 años 33 años de mi vida empeñados en que alguien reconozca que mi reclamo tenía derecho. 33 años. Damos gracias que usted está vivo, digo, porque 33 años, la verdad, uno si entra a mirarlo objetivamente dice... Bueno, es lo mismo que yo dije, porque cuando se conoció mi fallo, innumerables colegas empezaron a felicitarme por WhatsApp, y yo les dije, no tengo ningún mérito, el único mérito es estar vivo. Hay otros, como Espoltore o Kimmel, que son ciudadanos argentinos que llegaron a la Corte Interamericana. La sentencia de la Corte Interamericana salió cuando ellos ya estaban fallecidos, así que no pudieron ver el fruto de sus reclamos. Entre el recorrido, el trámite ante la comisión, hay una parte que la petición, el 6 de mayo de 1997, presentó una petición ante la Comisión Interamericana, el doctor Héctor Hugo Boleso. Informe de admisibilidad, 24 de septiembre de 1998. Estoy leyendo directamente el fallo, ¿eh? Informe de fondo, ahí saltó de 1998 al 10 de septiembre de 2020. 22 años en el medio. ¿Qué pasó? Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Acá la responsabilidad que se declara es la del Estado Nacional, así que los verdaderos responsables de este despropósito son tanto el Estado provincial como el Estado nacional. La justicia provincial y la justicia nacional son responsables de todo esto. Por eso es que se lo condena al Estado nacional. Pero también debo reconocer que la denuncia que hice ante la Comisión Interamericana en el año 97, que fue declarada admisible rapidísimo en el año 98, ahí se empantanó durante 24 años y recién en el 2021 elevaron el informe final a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana se expidió en el plazo de 2 años, excelente, y en uno de los puntitos del fallo dice: vemos con preocupación que la Comisión Interamericana tardó 24 años en hacer el informe final. Pero no queda de eso, de ver con preocupación. A mí me hubiera gustado que en la parte resolutiva le diga algo un poquito más severo o más fuerte a la Comisión Interamericana, porque también ellos incurrieron en denegación de justicia. Claro, 24 años nada más y nada menos. Para explicar un poco a la gente, usted hizo una acción de amparo solicitando una recomposición salarial en momentos de hiperinflación. La hiperinflación de Raúl Alfonsín, estamos hablando durante la presidencia de él en el año 1989.
usted no tuvo la recomposición esperada en su momento y esa acción siguió con lo que usted entendía que afectaba a su derecho, el derecho de un salario digno, que en realidad el derecho está vinculado al derecho de la propiedad. Ese fue todo la génesis de este recorrido. Exacto, para que entienda un chico que está ingresando a la Facultad de Derecho. Yo inicié una acción de amparo que según la ley tiene que durar muy poco tiempo. Que por eso es la naturaleza del amparo. Los jueces tienen 2 días para dictar sentencia y esa acción de amparo que yo inicié duró 21 años. Entonces, si yo le pregunto a un chico que concurra a la facultad, ¿qué le parece a usted si una persona hace una acción sumarísima de amparo que dura 21 años? ¿Qué le parece? Me va a decir, es un despropósito. Hay una violación al proceso justo, hay una violación al plazo razonable. Y es lo mismo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una acción de amparo promovida en la Argentina, que dura 21 años, viola el derecho que tiene todo ciudadano a que sean garantizados sus derechos en un plazo razonable. ¿Hay algún porqué? Yo no le encuentro explicación y por eso me avergüenzo, porque también formé parte de la Administración de Justicia Provincial. No hallo el sentido, no encuentro el porqué. A ver. Simplemente despreocupación, negligencia, despropósito. Y en esto quiero hacer una crítica dura a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los peticionantes le suelen solicitar y la Corte suele condenar a que los estados investiguen quiénes son los responsables de las violaciones de derechos humanos. Porque cuando tiene que indemnizar el Estado Nacional, está indemnizando usted, está indemnizando yo, claro, con el producto de nuestros impuestos. Nosotros estamos pagando por el mal desempeño de funcionarios públicos, en este caso provinciales como nacionales. En el medio hacemos una explicación que tiene que ver con los derechos humanos y esta instancia internacional que en realidad la Corte Interamericana no puede nunca accionar o no acciona en casos exclusivamente contra municipios, sino contra estados. Al ser un organismo de índole internacional, es contra estados. Por eso en la República Argentina quien representa es el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien es dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores está la Secretaría de Derechos Humanos y allí ellos son los que representan al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el sistema al cual se utiliza. Es correcto. A mí quien me había vulnerado los derechos era el Estado provincial, pero ahí está. Quien ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y quien se ha comprometido internacionalmente es el Estado Nacional. No solamente que lo ha firmado, sino que el Estado argentino lo incorporó a través de la reforma de 1994, todas, especialmente en particular sino este tratado internacional tiene rango constitucional, o sea, forma parte de nuestra Carta Magna. Por lo tanto, el reclamo que hace cualquier individuo, cualquier particular, o una comunidad, o un sindicato, ese reclamo debe dirigirse contra el Estado Nacional. Es el Estado Nacional el que responde y el que tiene que pedir informes al Estado provincial a ver qué ha sucedido con la Administración de Justicia Provincial. Es paradójico lo que tenemos acá en este caso porque estamos hablando de un retardo de justicia. Pero la víctima de retardo de justicia ha sido 33 años juez. Bueno, ¿cómo un juez puede explicar el retardo de justicia? Yo creo que eso ha sido una lección muy importante para mí, porque me ha servido durante toda mi carrera para ponerme en el lugar del justiciable, para entender qué le pasa a aquel ciudadano o ciudadana, a aquella persona que está reclamando ante la justicia y que está pidiendo que se solucione un problema jurídico. Y yo estaba en el mismo lugar que él. Entonces a mí me sirvió mucho para ponerme en la carne de esa persona y tratar de esmerarme como magistrado para responder, aun cuando a mí no me respondían de la misma manera. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo explica al tipo que está en la calle, que nunca tuvo una causa judicial o que nunca todavía no ingresó? Lo que significa un retardo. ¿Por qué la justicia tarda tanto? Bueno, la explicación la tendría que dar el Estado. La explicación tendría que dar el Estado. Por eso digo, yo solicité a la Corte Interamericana que ordene que se investigue quiénes son los funcionarios responsables. Es el Estado el que tiene que dar explicación, el que tiene que justificar qué ha pasado con su sistema, porque este es un fracaso del sistema jurídico, tanto del orden provincial como del orden nacional. Es un fracaso del sistema. Todo es un fracaso. Digo, si uno piensa que un planteo judicial comenzó en 1989 y recién terminó hace 2 meses, es un enorme fracaso. Donde uno lo mire, no es una cuestión de índole personal, doctor. Estamos entendiendo claramente que para cualquier persona, llámese el nombre que sea, que un proceso judicial
tarde tanto, no importa cómo termine, estoy hablando del proceso tanto tiempo, es una locura. Justamente por eso digo, ni siquiera hace falta acudir al derecho internacional, porque la Constitución Nacional, en el artículo 18, garantiza a todo ciudadano un proceso justo. Y dentro del proceso justo está el plazo razonable y el juicio rápido. Entonces, lo doloroso es tener que acudir a un sistema internacional cuando dentro de nuestro sistema no tenemos justicia. Y viene a bien lo que escuché cuando llegaba a la radio de su invitado anterior, 40 años de democracia, y fíjese la deuda que tenemos con el sistema interamericano, con los tratados internacionales de derechos humanos y con la administración de justicia. 40 años de democracia. El punto 50 del fallo dice: en virtud de lo expuesto, la Corte concluye que el señor Héctor Hugo Boleso no fue oído dentro de un plazo razonable. Además, en el caso concreto del amparo, no fue un recurso sencillo y rápido. Por consiguiente, el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento. Exactamente. El artículo 8 es el que garantiza el plazo razonable, y el artículo 25 es el que garantiza el derecho a un recurso sencillo, expedito y fácil. A todo esto, cuando yo miraba y leía y releía esta mañana el fallo que me había llegado hace un tiempo atrás, hace más o menos un mes, decía, bueno, acá alguien tiene que ser responsable de esto. Digo, en toda índole laboral, no estoy pidiendo una sanción expresa, pero alguien tiene que ser responsable. Ahora, decir que el Estado es responsable, me parece que es un poco una entelequia, porque no está, porque acá me parece que es muy lindo. Todo muy lindo, pero los que hicieron esto, la entelequia Estado no es. ¿Quiénes son los responsables de todo esto? Y es lo que yo también he pensado. Cuando uno dice al público que está escuchando que es responsable el Estado provincial y el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado nacional son abstracciones. Claro. Detrás de eso hay personas que son funcionarios públicos que se ponen un ropaje y que cobran un sueldo del pueblo para cumplir con su función. Entonces, es injusto que tenga que indemnizar el Estado Nacional o que tengamos que indemnizar nosotros el incumplimiento de dichos funcionarios. Por eso reitero, lamento que la Corte Interamericana no haya ordenado al Estado la obligación de investigar quiénes son los responsables. Porque en el sistema interamericano, cuando se le ha condenado a los Estados, por ejemplo, por violaciones masivas de derechos humanos, supongamos torturas, asesinatos, desapariciones forzadas de personas, obviamente que la responsabilidad no es de la abstracción Estado provincial o Estado nacional. Son funcionarios públicos, policiales, militares, parapoliciales, paramilitares, con nombre y apellido, que son los responsables de esas barbaridades. Me parece que usted en la utilización de la terminología fue muy benévolo diciendo el incumplimiento. Yo digo mal desempeño, porque yo no estoy pidiendo que el magistrado le haya dado o no, asistido o no en cuanto a la razón. Digo, en cuanto estoy hablando del retardo. Lo que pasa es que el plazo razonable no se refiere a que el demandante tenga que ganar o perder. Claro, a eso voy. Yo no estoy diciendo que usted tenga razón o no, porque en todo esto no me metí en esa parte. La respuesta tiene que ser oportuna, y eso es lo que yo durante mis años como juez traté de hacerlo. Responder pronto, dar una sentencia, que esa sentencia pueda ser revisada inmediatamente por órganos superiores, pero que el justiciable tenga respuesta oportuna, respuesta pronta. Lo que se pide es prontitud, no que se le haga lugar a su pretensión. La demanda puede ser acogida o rechazada, pero pronto, rápido, o si no se incurre en denegación de justicia. ¿Qué es lo peor? Esa suerte de limbo eterno, el cual uno dice, bueno, ¿soy inocente o soy culpable? Exacto. Porque está ahí en ese cuadro de situación. Digo, bueno, si un juez dice que soy culpable, bueno, pero si otro tengo la oportunidad de apelar, bueno, que me diga, y si soy inocente, ya está, lo dijo un juez. Yo no lo tengo presente, pero el artículo 8 de la Convención Americana dice algo así, que a una persona le determinen sus derechos, ya sea de orden civil, penal, laboral o lo que fuere, en un plazo razonable, pronto. ¿Y cuál es el plazo razonable? El plazo razonable depende del tipo de juicio, de la actividad que desarrollaron los funcionarios, de la actividad que desarrolló la víctima y de la complejidad del asunto. Y en este caso, la Corte Interamericana le dice al Estado Nacional, este caso de un juez que reclama por sus remuneraciones no es un caso complejo, porque ya había antecedentes en la Argentina, desde Bonorino Perón en adelante, que la inflación afecta a la intangibilidad. Claro. Entonces el plazo no era complicado, el juicio era sencillo, era rápido, expedito,
Entonces, le incumbe al Estado, dice el fallo, explicar por qué tardó tanto. Y el Estado no sabe explicar, no puede explicar, por eso es condenado. Usted ha peticionado varias cosas. Una de ellas también tiene que ver con la formación de los jueces y integrantes del Ministerio Público. Lamentablemente eso es lo que me denegó la Corte Interamericana. Por eso estoy un poco enojado con la Corte Interamericana. Porque lo que yo le pedí es, primero, un pedido público de disculpas, que la Corte entiende que esto ya se soluciona con la publicación de la sentencia. Para mí no. Para mí quedó en deuda ese pedido público de disculpas en la cabeza de aquellos que representan a estos funcionarios. Segundo, también le pedí que implemente un plan de capacitación en derechos humanos para jueces y funcionarios públicos, porque evidentemente acá hay un déficit en la formación de derechos humanos. Y la Corte ha hecho lugar a planteos similares. Por ejemplo, en el caso Jiménez López contra Brasil, en un voto de cansado Trindade ya dijo la Corte Interamericana, los jueces deben conocer y aplicar derechos humanos. Y en el caso Hellman, específicamente la Corte en pleno le condenó al Estado del Uruguay a implementar esa capacitación en derechos humanos a jueces y funcionarios del Ministerio Público. Porque este déficit hay que solucionarlo de alguna manera. Estamos hablando del caso Hellman, del escritor, reconocido escritor, que hay dos casos Hellman en realidad. Claro. Uno que está vinculado a las hijas y otro a él en forma directa, ¿no? Los dos en el mismo caso. Sí. Es el caso de la desaparición y luego la aparición de su nieta, donde se le condena al Estado uruguayo a reparar por la desaparición forzada de personas, por el hijo de Hellman. Y el segundo caso también es porque la Corte a su vez la Corte Interamericana interpreta sus propios fallos y le vuelve a decir al Estado de Uruguay, y ahí le dice, capacita a sus funcionarios porque ustedes no están cumpliendo con la primera sentencia. Porque si usted ve al final del fallo, la Corte Interamericana siempre dice, nosotros vamos a supervisar el cumplimiento de esta sentencia. Acá no queremos que el Estado siga haciéndose el distraído 24 o 25 años más. Le damos un plazo para que cumpla y nosotros vamos a supervisar la sentencia. Y en esa sentencia de supervisión, que es Hellman 2, yo lo llamo Hellman 2, es donde le dice a Uruguay, implemente un plan de capacitación porque sus funcionarios y jueces no tienen capacitación en derechos humanos. Exactamente, dice, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Esto fue redactado en español en San José de Costa Rica el 22 de mayo de 2023. Hay otro punto que tiene que ver mucho con los derechos humanos y con los fallos internacionales. ¿Qué interpretación le hizo el Estado argentino? Digo porque me acuerdo del famoso caso Fontevecchia D'Amico. Sí. No, que hubo una suerte de controversia, pero es muy sencillo, el Estado va a cumplir. Claro. Por eso me refiero a la deuda que tiene el Estado argentino con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lamentablemente, depende mucho de la composición de las cortes. Esta última corte, la corte actual, ha sido, debido a la integración que tiene, se ha manifestado reacia a cumplimentar con el sistema interamericano. A partir del fallo que hacía referencia a Fontevecchia D'Amico, ese fue el fallo, que además está claramente el voto del actual presidente, el doctor Horacio Rosati, claramente expreso cuál es la interpretación. La Corte Interamericana no es una instancia superior de la Corte Argentina. Claro, eso es cierto. La Corte Interamericana no es cuarta instancia, no es instancia superior. Pero la Argentina, como ha suscrito la Convención Americana, de acuerdo al derecho internacional de los tratados de 1969, tiene la obligación de cumplir con los tratados. Pacta sunt servanda. Claro. Entonces, acá no se trata de una cuarta instancia, porque la Corte Interamericana no revoca ninguna sentencia del Estado argentino. Simplemente le dice, usted ha violado derechos, usted debe reparar, usted debe cumplir. Entonces, acá hay un principio esencial. Los tratados internacionales son para ser cumplidos, lo mismo la Constitución Nacional. Por lo tanto, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios para todos los estados que han suscrito la Convención Americana. Y la opinión consultiva, esto ya es opinión mía, las opiniones consultivas de la Corte, así como las decisiones de la Comisión Interamericana, también son obligatorias para todos los estados que forman parte del sistema interamericano. Uno de los puntos principales a tener en cuenta del caso suyo es que no está vinculado directamente a otro tipo de hechos, los cuales siempre es conocido los fallos de la Corte Interamericana, porque siempre se habló de los delitos de lesa humanidad exclusivamente. Claro, quizás en medios masivos se entendió así, pero en el ámbito del derecho
se conoce públicamente, ¿no? Cuando uno lee los fallos de la Corte Interamericana, lamentablemente hay como un descenso a los infiernos. Uno va leyendo las condenas a los distintos países que forman el sistema interamericano, sí, y hay condenas por violaciones masivas a derechos humanos, hay condenas por violaciones en masa a mujeres, por la supresión de derechos de comunidades aborígenes. También hay algunos sobre la libertad de expresión, sí, otros sobre... El caso Fontevecchia D'Amico es sobre eso. El caso Fontevecchia D'Amico es eso, el caso Kimmel es sobre ese, sí, el caso de la última tentación de Cristo contra Chile también es un fallo de censura previa, que eso obligó. Fíjese cómo será de obligatorio el fallo de la Corte Interamericana, que Chile tuvo que reformar su constitución porque tenía la censura previa dentro de la norma constitucional. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales hizo la reforma este año. La reforma que fue bastante conflictiva para el actual presidente, uno de los puntos por los cuales ha sido convocada la reforma ha sido por ese hecho. Porque la Corte Interamericana tiene dos funciones primordiales. Una son la que se pide sentencia en los casos contenciosos, como el caso mío, donde hay una demanda, el Estado contesta, es como un juicio, se llama caso contencioso, y las opiniones consultivas, donde los países o las entidades internacionales le piden opiniones a la Corte Interamericana sobre cómo deben redactarse las leyes, cómo deben redactarse las constituciones, y si hay algunas normas que son contrarias al sistema interamericano. Porque aquí aparece otro tema que usted sabe bien porque está estudiando Derecho Constitucional, que es el tema de control de convencionalidad. Claro. Cuando los funcionarios públicos en nuestro país actúan, tienen que actuar siempre ya no conforme la ley. Eso es muy fácil. Tienen que actuar conforme la Constitución Nacional y conforme la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Claro. Por eso los jueces ahora, cuando examinan los casos, lo primero que tienen que hacer es de oficio, dice la Corte Interamericana y la Corte Suprema, aún con reticencias de esta Corte, deben hacer de oficio un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad para aplicar las normas. No quiero ser injusto porque el tiempo se me está yendo y la verdad tendría como para hablar mucho más con usted. Lo principal, ¿le quedó algo? No quiero que se vaya con esa sensación de haber querido decir algo en particular. No, al contrario, me permitió explayarme sobre lo más importante y yo creo que lo que hay que difundir para que la población sepa es que exija justicia, pero que exija justicia interna. Que acá hay funcionarios a quienes se le paga el sueldo y que son los responsables de administrar justicia y de garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos. Que ese sistema interamericano es subsidiario y es solamente cuando no se encuentra la solución a los problemas jurídicos dentro del orden interno. Ahí la pregunta que me viene, más de 30 años de experiencia como juez, ¿por qué cuesta que se arraiguen a eso que parece tan básico? Vuelvo a lo que dijimos 2 o 3 veces, falta de capacitación. Y el fallo lo dice. ¿Cómo puede ser que haya jueces que toleren que un juicio de amparo dure 21 años? Claro. Es sencillo. Un estudiante de primer año, como decía, lo entiende. Doctor Boleso, gracias por venir. Al contrario, gracias. ¿Se ha sentido cómodo? Sí, por supuesto. Me alegro mucho. Muy amable por venir. Doctor Hugo Boleso, que ha tenido este fallo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros nos vamos hasta el domingo que viene. Gracias. Al piso me tiraste al piso.